Hola, buen día jóvenes. En este momento vamos a hablar de lo que es el parto pretérmino. El parto pretérmino corresponde a aquellos nacimientos que se producen entre las 22 y las 37 semanas de gestación. Recordemos que antes de las 22 semanas de gestación estaríamos hablando de un aborto o de una amenaza de aborto. Se ha reportado que la prevalencia de estos oscila pues entre los 5 y 18%. El parto pretérmino es la principal causa de muerte neonatal y la segunda de causa de muerte antes de los 5 años. Según la edad gestacional, los recién nacidos prematuros se clasifican en prematuros extremos, que son los menores de 28 semanas, los prematuros severos entre las 28 y 32 semanas y moderados, los prematuros moderados a tardío entre las 32 a 37 semanas de gestación. Según la causa del parto, se pueden clasificar como pretérminos idiopáticos, que esto es con un inicio de trabajo de parto espontáneo derivado de una ruptura prematura de las membranas, e iatrogénico, producto de la indicación médica derivada de alguna patología materna o fetal, ¿verdad? En caso, por ejemplo, uno de los casos muy frecuentes es aquellas pacientes con problemas de preeclampsia, que el abordaje o el manejo que se le tiene que dar tiene que ser la interrupción del embarazo. Ahora, tenemos factores de riesgo que se han asociado a lo que es el parto pretérmino. Entre los que tenemos el hecho de tener el antecedente de parto prematuro previo, ¿verdad?, a las 35 semanas de embarazo. La edad materna extrema, o sea, aquellas pacientes con menos de 20 años y mayores de 40 años. Esto nos dice la literatura de OPS, pero puede ser, ¿verdad?, edades mayores de 35 años. El tabaquismo, miren, el tabaquismo, una de las causas que nos pueden estar provocando el parto pretérmino. El consumo de drogas, cocaína, heroína, entre otras. Un control prenatal inadecuado, o sea, a nosotros nos llevan muchas pacientes con 0 controles prenatales o con pacientes que no tuvieron un control frecuente y adecuado. La metrorragia posterior a las 20 semanas, la infección genital o sistémica, el estrés, el embarazo múltiple, el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, la placenta previa oclusiva, polidramnios, un cuerpo extraño como el dispositivo intrauterino, la incompetencia cervical y las malformaciones uterinas o cono cervical previo. La prevención, pues se considera que la medida de longitud del cuello uterino menor o igual a los 25 milímetros entre las 18 a 24 semanas es un factor pronóstico de un parto pretérmino. La utilización de progesterona intravaginal de 200 miligramos diariamente en estas pacientes desde que se da el diagnóstico hasta las 34 semanas de gestación ha disminuido la ocurrencia del parto antes de las 35 semanas con la siguiente disminución en la morbimortalidad perinatal. Los criterios diagnósticos: edad gestacional entre 22 y 37 semanas de gestación, contracciones uterinas persistentes, 4 contracciones en 20 minutos o 6 en 30 minutos. Modificaciones cervicales, que haya un borramiento mayor del 50% y una dilatación mayor a 1 centímetro o borramiento y dilatación progresiva. La amenaza de parto pretérmino, que la van a conocer por sus siglas APP.
Esta se define por el patrón contráctil y modificaciones cervicales menores a contracciones uterinas persistentes entre 24 en 20 minutos o 6 en 30 minutos. Las modificaciones cervicales, borramiento mayor de 50% de dilatación. Entonces, la amenaza del parto pretérmino es cuando tenemos estos valores menores. Recordemos que estos son los valores del diagnóstico del parto pretérmino. Pero si tenemos estos valores menores, ya no son 4 contracciones en 20 ni 6 en 30, o no tener borramiento, o simplemente el cervix está cerrado. Entonces solamente se considera como una amenaza de parto pretérmino. ¿Cuál es el manejo que se le debe de dar? Examen obstétrico, el reposo absoluto e hidratación, valoración por palpación de las contracciones uterinas y el tacto vaginal para la evaluación de las modificaciones cervicales. Utilización de antibióticos profilácticos realmente no han demostrado utilidad en el manejo, pero debe de hacerse. En el caso de presencia de contracciones más cambios cervicales, se indica la hospitalización más la administración de los tocolíticos, que en este caso se puede utilizar nifedipino por vía oral, fenoterol por vía endovenosa y corticoides desde las 24 hasta las 35 semanas para lo que es la inducción de la maduración fetal. Y antes de las 32 semanas se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina en supositorios de 50 miligramos cada día. Las contraindicaciones para el uso de los tocolíticos se asocia a muerte fetal intrauterina, anomalía fetal letal, monitoreo fetal patológico, preeclampsia severa o eclampsia, sangrado materno con inestabilidad hemodinámica, corioamnionitis, ruptura prematura de membranas, contraindicaciones maternas del fármaco a utilizar. En el caso de fracaso del tratamiento, se deberá evaluar la posibilidad de infección. Si el parto es inevitable, se recomienda la administración de sulfato de magnesio para neuroprotección fetal antes de las 32 semanas. Y en el trabajo de parto prematuro, se recomienda el uso de antibióticos como ampicilina, 2 gramos IV, seguido de 1 gramo IV cada 4 horas. Para prevenir la sepsis por estreptococo B. En el caso que la mayoría, creo que todas las pacientes que nos llegan, por ejemplo, a nuestro hospital, no se hacen, ¿verdad?, el examen del estreptococo grupo B. Y eso que está normado dentro de la hoja de la historia clínica perinatal base, ahí nos aparece dentro de los exámenes, ¿verdad?, que tenemos que mandarle a hacer la prueba de estreptococo grupo B. Pero por cuestiones económicas de las pacientes no se lo hacen en una privada y pues ya sabemos que nuestro sistema de salud es precario, ¿verdad? Y en ocasiones ni siquiera hay para hacerse un hemograma, una glicemia, un general de orina, peor para que la Secretaría de Salud nos provea, ¿verdad?, este tipo de exámenes. Bien, esto es en relación al parto pretérmino. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacérmela a través del grupo de WhatsApp. Se les extraña.